Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dedicar esta mañana lo mismo que hemos dicho para otras cosas. Es muy breve el tiempo para todo lo que nos daría el contemplar la vida pública de Jesús, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es simplemente sugerirle las cosas, pero ustedes ordenarán sus 2 horas de ejercicios. Nos vamos a volver a encontrar, pero yo les voy a dar la contemplación de una escena, pero ustedes la pueden cambiar, porque aquí el ejercicio es en todos los casos el mismo, o sea, hacer el esquema de ejercicio, y es contemplar a Jesús para más conocerlo y amarlo, ¿sí? Yo les voy a sugerir una hora y otra después, pero ustedes pueden mudar la escena que ustedes quieran contemplar. Yo les voy a dar los elementos que les ayuden a ustedes a poder hacer este ejercicio. Antes de esta contemplación, yo les coloco allí las 3 maneras de humildad que San Ignacio invita a que puedan considerar los ejercitantes al momento de quererse aficionar a la vida de Cristo y a su doctrina, ¿no? En el contexto de elecciones. O sea, estamos queriendo elegir, ya sea en orden a reforma de vida, enmienda de vida o elección de Estado. Dice Ignacio que aprovecha mucho al ejercitante que quiera considerar durante este día, diríamos durante esta mañana, las 3 maneras de humildad. La primera, la tienen allí en número 165 de los ejercicios, necesaria para la salvación. Que tanto yo me abaje y me humille cuanto me sea posible, para obedecer en toda la ley de Dios nuestro Señor. Y dice Ignacio, de tal suerte que aunque me hiciesen Señor de todas las cosas criadas en este mundo, ni siquiera por salvar la propia vida temporal, me ponga a deliberar sobre quebrantar un mandamiento que me obliga a pecado mortal. El primer grado de humildad es como el peldaño que me pone en el camino de la salvación. Que yo ya no quiera y así me determine deliberar más en cosa que me pueda llevar a pecado mortal. La vida del cristiano, después de un camino en fidelidad, se da el hábito de la gracia. O sea, ya es el pecado mortal verdaderamente algo extraordinario, ¿no? Entonces, el primer grado de humildad, para más aficionarme a la doctrina de Cristo, es que ya no quiero en nada deliberar en materia que sea pecado mortal. Lo que es no, ya no. Ya en eso no quiero entrar más en deliberación. Esta es la humildad necesaria para la salvación.
Segunda manera de humildad, que es más perfecta que la primera. Lo mismo, pero ya en nada de liberar lo que sea, siquiera pecado venial voluntario. Me hallo en tal punto que no quiero ni siento más inclinación a tener riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Si es igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma. Ni por todo lo creado, ni aunque me quitasen la vida, no me ponga a deliberar sobre hacer un pecado venial. Esta es la santidad, ¿no? Aquel que, deseando más imitar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ya no tiene en su corazón inclinación a una cosa u otra por gustos disgustos, sino lo que sea más gloria a Dios y bien de su alma, y que nada se pone a deliberar que lo exponga a pecado venial, ¿no? Y uno podría decir, y aún hay más. Si llegar a esto nos resulta, ¿no?, como una gran escuela, y San Ignacio, sin embargo, habla de la tercera manera de humildad. En aquellos que más quieran imitar y parecerse a Cristo nuestro Señor. Eligen pobreza con Cristo pobre, estimado por vano y loco por Cristo. Aquel que no simplemente no quiere ofenderlo, sino que le quiere imitar. Y así se determina. ¿Por qué estas tres maneras de humildad se han de considerar al momento de las elecciones? Porque una de las cosas que el demonio les va a infundir es el pensamiento de postergar lo que tengo que entregar. Lo haré después, lo haré más adelante, con tales circunstancias, tales otras. Aquello de el infierno está lleno de buenos propósitos, cabe para segundo binario, y aquí también lo podemos atender, en las elecciones que tenemos que hacer. Porque esto, San Ignacio dice, y acabar pudiendo hacer los 3 coloquios de 2 banderas, ¿sí?, o de 3 binarios que son los mismos. Y valga la advertencia de Ignacio, que no está aquí, pero está en Rey Eternal, es que sientas muy probablemente la repugnancia de tu amor mundano y carnal a decir estas cosas. ¿Cómo es que yo le puedo decir al Señor, Señor, haceme humilde de esta manera, ¿no? Que yo desee la pobreza y la elija, que yo desee los portiros oprobios y los elija. O sea, aquí no apelamos a nuestros sentimientos, ¿sí?, aun cuando nuestros sentimientos también entrarán en juego, y será para ellos en verdad su redención, cuando los sentimientos se ordenan al mayor amor, ¿no? Lo que nos regalaba la palabra de Dios en la misa de hoy, ¿no? Esto de guardar la palabra en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios fecunda el corazón con su gracia y con su palabra, con su amor, nuestras obras podrán ser obras moldeadas en eso. Los sentimientos también tienen que expresar ese amor. Los sentimientos no son malos, para nada. ¿Qué pasa? Se rigen por su ley propia, que son las pasiones. Entonces yo no quiero que sean los sentimientos la medida de mi amor. ¿Por qué? Porque a veces yo tengo que amar aun cuando no sienta el gusto de hacerlo.
Porque muchas veces tendré que vivir la experiencia de que perdonar 70 veces 7 no me resultó un placer. De volver a ponerme de pie tras una humillación, la humillación no me fue de mucho placer. Pero bueno, esto es con esta consideración de Ignacio para quien más quiera aficionarse a la doctrina de Cristo. ¿Sí? Consideren esto tal vez antes de hacer alguna elección. Si en esto, ¿sí?, yo veo claro que es necesario para mi conversión, para mi enmienda o mi vocación, no demorarlo, más le quiero imitar. Entonces, atendiendo a esto, a estas tres maneras de humildad, les voy a sugerir el punto de esta hora de ejercicio. Es una contemplación de la partida de Jesús de Nazaret hasta su bautismo en el Jordán. No relata el Evangelio aquella despedida de Nazaret. Solo señala que vino Jesús al Jordán desde Galilea. Lo hemos dicho ya al hablar del pesebre y de la encarnación, que Dios no ha inspirado la palabra o la Sagrada Escritura para responder a nuestra curiosidad, sino a la necesidad de nuestra fe. Pero Jesús se despidió de su madre. Jesús, quien a los 12 años manifiesta la conciencia de la misión que tiene que cumplir, llegó el día. Uno podría, y es a lo que yo les invito, a estarse con María y Jesús. Que Jesús le habrá señalado a la Virgen, está el día. Aquí partimos. ¿Sí? Jesús emprendía el camino y su primer paso era llegar a donde estaba Juan. Que había en el corazón de Jesús, y es esto lo que el ejercitante tiene que poder contemplar. Recuerden los tres modos de contemplar, los tres pasos de la contemplación: ver, oír y mirar. Y reflectir, dejar que la escena, que es el misterio, imprima su luz en mi alma. Y entrar en los sentimientos, en los pensamientos de Jesús. ¿Qué pasaba por el corazón de Jesús aquel día? ¿No? ¿Qué es lo que estaba en juego? Uno podría decir la firme determinación. Su corazón estaba dispuesto a consumar la obra para la que había venido, ¿no? Y entonces, así es como él va hacia su vida pública, ¿no? Después de tantos años de vida oculta, ¿no? Y entonces, caminar con Jesús de Nazaret al río Jordán. Empieza, diríamos nosotros, el sol a acercarse. Hay quienes este sol le va a repeler, ¿no? La luz vino al mundo y los suyos no la recibieron, ¿no? Pero Jesús iba resuelto a cumplir una misión. Y verle a este Jesús joven, pero maduro, aún todavía sin seguidores, solo, a ponerse en la fila de los pecadores. Porque es eso lo que va a hacer junto al Jordán. Jesús se va a poner del lado de los pecadores.
Y es Juan quien lo reconoce. ¿Qué vio Juan? ¿O de qué manera Juan recibe esto? Es una luz que recibe Juan, por el cual él confiesa que aquel que está allí es el que le debería bautizar a él. Y en verdad, el que viene allí es el que le va a permitir sufrir el bautismo de sangre, el martirio de Juan. Y será por él. Por ese que llega ahora, se pone en la fila y va a entrar a las aguas. ¿Para qué? No para que las aguas lo laven, sino para darle al agua la virtud de lavar, la gracia. El bautismo comienza a estar ahora ya figurado en los mismos gestos de Jesús. No son las aguas las que lo lavan, sino Él quien le da a las aguas la virtud de lavar, de purificar. Entonces la contemplación es esto, es detenerme allí donde necesite detenerme, es ver lo que allí hay, es oír lo que allí se habla, es mirar lo que allí se hace. Y yo presente allí, dejar que el Señor pueda de pronto a mí también encenderme en aquello mismo que a Él le encendía al momento de partir para cumplir su misión. Ahí tienen el texto, yo les puse el texto de Mateo, que es el bautismo de Jesús. Vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan. Y ahí viene el relato. Pero primero ese solo versículo. Jesús que viene de Galilea, de Nazaret, al río Jordán. Nuestra propia vocación allí. ¿Sí? Alguna vez, después de esta primera partida, Jesús iba a invitar a muchos a dejar su casa. Muchos debían dejar atrás sus padres, sus proyectos, sus prioridades y hacer el mismo camino que hizo Él, por el reino de los cielos. Pero de alguna manera todo discípulo tiene que abandonar su casa, sus afectos, no porque ya no los tenga, sino porque quien no me ama más que a mi padre, que a su padre o a su madre, a su hermano o a su hermana, a su hijo o a su hija, no es digno de mí. El hombre, el discípulo, tiene que abandonar su casa. Tiene que aprender a no dejar allí asentado su corazón. Y que cuando abandonó aquello, después no dejarlo en otro hogar, digamos, en las otras cosas. No dejar que el corazón se nos pegue, nos impida estar disponible para partir otra vez. Porque en el camino de la vida, Dios no nos pide partir una vez. No, donde parecía que tenías muchas cosas resueltas, aquí de nuevo, un nuevo proyecto, una traición, una enfermedad, un nuevo apostolado, una nueva comunidad, y así. Siempre tendrás que abandonar tu hogar, el de acá. Y entonces, tal vez con Jesús repasar las partidas de mi vida, las que tuve que dar y las que di, las que tuve que dar y no supe dar, ¿no? Las que me pide hoy, hacia dónde tengo que partir hoy. No estoy muy apegado a mi casa, a mis cosas, y no estoy hablando de modo material, sino figurado. No estoy muy apegado a mi plan. La santa indiferencia, ¿no? Soy consciente de a dónde me lleva el amor hoy. Soy consciente por qué el amor me despierta cada día y por qué me da otra oportunidad. Todo esto es lo que cada uno de ustedes puede solo contemplar. Repasar la propia vida, la propia vocación, las propias partidas. Tal vez
las desilusiones en aquellas partidas, porque creí partir para no volver y tuve que volver para rehacerme. ¿Qué partida me pidió hoy Jesús? ¿Estoy construyendo mi casa para acá? ¿O la estoy construyendo para lo definitivo? ¿Acumulo tesoros aquí o en el cielo? ¿Sí? Entonces, como enamorarse de lo que se enamoró Jesús. Él iba resuelto a salvar las almas. Él sabía que tenía una luz que encender y estaba decidido a encenderla. Estaba cierto del fuego que traía y quería encenderlo. ¿Recuerdan? Fuego he venido a traer sobre la tierra. ¿Y cuánto deseo que ya estuviera ardiendo? Trajo fuego y lo quiso encender. Pero también sabía que él traía la espada. Porque en la misma casa estarían unos contra otros cuando se hablara de la verdad. Bueno, que esta presencia de Jesús, iniciando su misión, le ponga luz a esa vida nuestra como misión también. ¿A dónde sé que me está llevando el amor? Para no olvidarlo. ¿Para qué empiezo cada día? Para no perder la oportunidad de lo que el amor me dé ese día. Pero también, y Jesús era muy consciente de ello, es que no a todos los hombres les gusta el sol. O les gusta, pero no tan cerca. Pero tampoco tan lejos. A muchos hombres les acomoda mucho que Jesús sea bueno, pero que no lo pida todo. Está muy bien su doctrina, pero que no pida radicalidades. Dice el Evangelio de Juan, en el inicio, en el prólogo, que la luz vino al mundo y el mundo no lo quiso, no la quiso, ¿no? No lo entendieron. Dice este texto, debemos decir toda la verdad. No le entendieron porque era Dios y le rechazaron precisamente porque era Dios. Es doloroso decir y reconocer esto, pero la historia del mundo está abarrotada de ese rechazo. ¿Acaso no murieron apedreados y perseguidos todos los profetas? ¿Acaso ha sido dulce la vida de los santos? El hombre odia todo lo que le excede. Ya desde el paraíso hay algo demoníaco en la raza humana que sigue soñando ser como Dios y que la empuja a aplastarle cuando comprueba qué pequeña es a su lado en realidad. Graham Greene lo dijo con palabras certeras y terribles. Dios nos gusta de lejos, como el sol, cuando podemos disfrutar de su calor y esquivar su quemadura. Por eso es querida la religiosidad bien empapadita de azúcar, bien embadurnadita de sentimentalismo. Por eso están tan vacíos los caminos de la santidad. Por eso cuando Dios se nos mete en casa, nos quema. Por eso le matamos sin querer comprenderle, cuando hizo la locura de bajar de los cielos y acercarse a nosotros. Por eso empezamos condenándole a la soledad mientras vivió. ¿Cómo hubieran podido sus contemporáneos, sin la luz de la resurrección y la fuerza del Espíritu, comprender que aquel hombre, que vivía y respiraba como ellos, fuera también en realidad el mismo Dios? Todos los hombres viven en soledad y éstas se multiplican los más grandes. En Jesús esa soledad llegó a extremos infinitos. Los que estaban con Él no estaban en realidad con Él. Cuando creían comenzar a entenderle, veían que se le escapaba. Él era más grande que sus pobres cabezas y mucho mayor aún que sus corazones. Había tanta luz en Él que no le veían.
Sus palabras eran tan hondas que resultaba casi inaudible. Solo el Espíritu Santo daría a los creyentes aquel suplemento de alma que era necesario para entenderle. Solo ese Espíritu nos lo dará hoy a nosotros, porque ¿cómo podríamos acusar a sus contemporáneos de ceguera y sordera, quienes hoy, 20 siglos más tarde, decimos creer en Él y seguimos tan lejos de entenderle, tan infinitamente lejos? Nosotros queremos ahora contemplarlo, ¿sí? Y contemplarle no es entenderle, ¿no? Sino es dejar que Él se imprima en mi alma, imprima su luz, su gracia, su presencia. Para entender lo que el amor nos inspire. ¿Cómo es que soy capaz de esto si yo no lo era? ¿De dónde me vienen estos pensamientos y estas inspiraciones si yo esto no lo sabía? Eso produce el Espíritu de Dios, la gracia de Dios en el alma. Va transformando la raíz de los afectos, los sentimientos y los pensamientos para que las obras manifiesten el amor que fecunda el corazón. Y eso fue Jesús. El amor que lo inundaba todo en Él fecundó todas sus obras. Y el amor también tiene una, diríamos así, como una dura o un duro destino, ¿no? Que al hombre le costará aceptarlo. Y así baje su camino. Y se ven unos mates y vayan con él. ¿No es cierto? En el camino. Si habría habido mate ese tiempo que se hubiera tomado mate, ¿no es cierto? Obviamente. Sentado algunas mañanas, algunas noches, qué más gustoso que el mate. Y las tortas asadas bajo el árbol. ¿Sí? Y quédense a tomar mate con Jesús. No es hacerle ofensa. Y tratar de meterse en su corazón. Y reflectir. Hasta que llega y se pone delante de Juan. Y ahí comienza todo, ¿no? El esquema de ejercicio es el mismo. El coloquio es según la materia que les inspire, ¿sí? El coloquio es durante la contemplación. Eso es lo propio también de la contemplación, aún más, es que irlo orando y quedarse con esa expresión de Jesús, esa palabra, eso que oyen, eso que ven, pasarlo por el corazón y que se imprima. Que para ustedes ya no sea extraño el camino de Jesús. Vamos a meternos con Él en su vida. Vamos a hacer el camino por el cual Él deja Nazaret, abandona su hogar para ocuparse de las cosas de su Padre ahora en la vida pública. Pero con esta clara conciencia de que el Señor sabía que su pueblo no estaba preparado. Pero sin embargo, había llegado la hora. Que nosotros podamos con esta oración, con estos ejercicios de este año, poder estar más disponible a que Dios pueda manifestársenos, ¿sí? Y así pueda hacer su obra en nosotros. Se lo pedimos a la Virgen que lo despida a Jesús. Lo habrá bendecido, ¿sí? Como hacían los judíos, ¿no? La Virgen bendijo a su hijo. Y ella lo había preparado para esta hora. Nadie mejor que ella podía entender lo que significaba la hora. Lo habrán hablado tantas veces. Y la Virgen lo habrá impulsado. No hay lágrimas en aquella despedida. No. ¿Sí? Lo confiamos todo así a la Santísima Virgen que nos ayude a entrar en esta contemplación y que el Espíritu Santo depare en palabra las puertas de nuestro corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.
A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Santo cura brochero, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.